pero que me pasa como lo que decía Oscar Wilde, que puedo resistirlo todo menos la tentación. Entonces te tientan, ¿no?, en cosas, proyectos que ni se te había ocurrido, porque a mí en la vida se me había ocurrido hacer una cosa a cuatro manos, a Olivier tampoco, dicho sea de paso. Y luego era todo tan complicado, era todo tan difícil y tan extremo, porque teníamos que hacerlo en 3 meses y 1 semana, porque teníamos que hacerlo eso en capítulos alternos, porque teníamos que hacerlo en idiomas distintos, y me tentó. Dices, a ver qué sale aquí, ¿no? El huevecillo mío concretamente era en un contenedor del puerto de Barcelona, un contenedor que luego se sabe que no está registrado. Aparece una mujer que está desmayada, una mujer joven, desmayada, atada con bridas, golpeada, drogada, y la llevan al hospital y se sabe que ha perdido la memoria. Y entonces, pues, aunque no sabemos nada de ella, sí que sospechamos que tiene una vida muy singular porque hace cosas muy raras. Nosotros no quisimos para nada igualarlo, solamente acordamos el tiempo verbal y no acordamos absolutamente nada más, ni quisimos igualarlo. Y si tú coges los 2 primeros capítulos, el mío, el 1, y el suyo, el 2, son completamente distintos, completamente distintos. Lo que pasa es que luego los lectores y los críticos han dicho que ya a medida que avanzas ya pierdes de vista quién es uno y quién es otro, lo cual me parece un logro de esta aventura conjunta que hemos hecho, ¿no?